Sí. Vale, entonces vamos a hacer el ejercicio 19, que es un problema típico. Vamos a hacer el ejercicio 19, que es un problema típico de inducción. Entonces me dice lo siguiente: una espira circular de sección 50 centímetros cuadrados se encuentra situada en un campo magnético uniforme cuyo módulo es 10 teslas. Es un pedazo de campo muy grande. Siendo el eje perpendicular al plano de la espira y que pasa por el centro de la misma inicialmente paralelo a las líneas de campo magnético. Fijaos que aquí la primera dificultad es la imaginación. Tenéis que imaginar cómo es el dibujo de todo esto. Entonces me preguntan dos cosas. Primero, o me dan dos supuestos. Primero, que la espira gire alrededor de uno de sus diámetros, una frecuencia de 50 Hz. Y me piden que calcule la fuerza electromotriz. Es decir, una aplicación directa de la ley de Faraday. Mientras que, en el segundo caso, lo que ocurre es que la espira está inmóvil, con una sección perpendicular al campo, y lo que va a cambiar, lo que va a disminuir, es el campo, hasta hacerse nulo en 0,05 segundos. Vale, pues este es el problema. ¿Por qué elegir este problema? Elegir este problema porque me gustó el que en el mismo problema hay que aplicar el tratamiento diferencial e incremental. Es decir, hay que utilizar en el apartado 1, lo que sería la ley de Faraday, como la variación del flujo con respecto al tiempo, mientras que en el apartado 2 se puede hacer simplemente viendo lo que ocurre al principio y al final, cuánto cambia el flujo del principio al final, que es una de las cosas que más os lía, ¿no? Cuando hay que aplicar una cosa y la otra. Así que lo vamos a hacer. Vamos a dejar de compartir y vamos a poner el ejercicio. Yo os propongo, mientras voy borrando, si no lo habéis hecho ya, que intentéis dibujar el problema. Importantísimo. Dibujar el problema. Porque el problema lo que me está diciendo es que yo tengo una espiral circular. ¿Lo veis? En un plano. ¿Se ve bien el plano? Este es el plano. Y ahora vamos a dibujar el campo. Entonces el campo, si os dais cuenta, el enunciado dice... ahora no tengo que lo leer. Dice... un campo magnético uniforme de 10 teslas, y lo importante viene ahora, siendo el eje perpendicular al plano de la espira y que pasa por el centro de la misma. Es decir, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo explico un poco mal. O sea, yo creo que la forma más correcta de decirla es que las líneas del campo magnético serían algo así. Esto sería el campo B. Si el campo B fuera constante y la espira estuviera quieta, no habría problema. ¿Por qué? Pues porque en ese caso no habría variación del flujo. ¿Qué tenemos que recordar para hacer este ejercicio? Tengo que recordar la ley de Faraday, que lo que me dice es que el flujo es igual a menos, perdón, el flujo. La fuerza electromotriz, que está ahí tan rara, es la variación del flujo con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Y el flujo, ¿qué es eso del flujo? El flujo es el producto escalar de dos cosas, que son el campo, que es un vector, ese, vamos a ponerlo con el mismo color para que lo veáis. El campo, que es D, multiplicado por la superficie, que me voy a pintar esta superficie de la espira como verde. Ese. Entonces aquí viene un detalle importante que recuerdo que lo comentamos hace mucho tiempo. Hay una pregunta de Paula, me acuerdo que fue Paula, creo que fue Paula, no estoy seguro, que era, ¿ese vector qué es? ¿Qué flecha es ese? Pues ese es, la voy a pintar en verde, una flecha como esta. ¿Se ve? Sí, que es perpendicular a
la superficie. Es perpendicular a la superficie. Voy a quitar un poco de luz. Yo creo que mejora algo, ¿verdad? Yo creo que sí. Por lo tanto, B y S en esta situación tendrían la misma dirección. Pero para generar la corriente inducida, utilizan el siguiente truco. Me dicen, mira, vamos a hacer girar la espira de acuerdo con este eje de giro. A ver, como se dice dibujo, la mayoría, este sería el eje, ¿no? Entonces, esto creo que es lo que significa eje. Giraría esto así. Es decir, a ver, si este CD fuera la espira, giraría, a ver, y estuviera plana, a ver que se vea plana, así. Así. Giraría así. Con lo cual, hay momentos en el que el flujo es máximo y hay otros momentos en los que el flujo es mínimo. Entonces, si recordáis, a ver, vamos a ver. Esto se puede poner como el módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo que forman, alfa. Y aquí, alfa, ese es el tema, es algo que cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque me están diciendo que esa espira está girando, a ver, a 50 hercios. Es decir, lo que me están diciendo es la frecuencia 50 hercios. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, esto lo que habría que decir es que alfa, el ángulo recorrido es el ángulo inicial, más la velocidad angular por el tiempo. Entonces, en este caso, suponemos que empezamos con un ángulo inicial 0, es decir, que esto va a ser omega por t. Entonces, acordaos, una cosa importante. ¿Qué es omega? Radianes partido por segundo, velocidad angular. Es 2pi partido por t. O, lo que es lo mismo, 2pi por f. Luego de aquí directamente sería 2pi por 50, 100 pi radianes partido por segundo. El número de radianes que recorren un segundo, la velocidad angular. Entonces, tengo por aquí los resultados. Esto tiene que ser, si sustituimos todo esto, ya podemos borrar. Tendré que el flujo va a ser el campo, que son 10 teslas, eso es sistema internacional, por la superficie, que en este caso no hay que calcularla, porque me dirán directamente la superficie en centímetros cuadrados. Eso sería 50 centímetros cuadrados, esto sería 50 para pasar a metros cuadrados por 10 elevado a menos 4. Como es unidad de superficie, van de 2 en 2 los escalones. Por el coseno de omega por t. 100 por pi por t. A ver. Sí, exactamente. Pero Antonio, Dime. ¿no sería por 10 a la menos 3? No, porque son centímetros cuadrados. ¿A pasar a decímetros cuadrados? ¿No se suponía que tenía que ser 3? Para pasar de centímetros cuadrados a decímetros cuadrados divides para 100 o multiplicas por 10 elevado a menos 2 y para pasar a metros cuadrados otra vez por 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 4. ¿Sí? Vale. Sí, sí, sí. Sí, a mí también me pasó, ¿eh? Cuando me lo estaba mirando, ¿cuándo fue? Esta mañana, que digo, uy, centímetros cuadrados, ¿cómo se pasaba eso? Me cago en 10. Eso es típico. Además, en el examen, si estáis nerviosos, es fácil que os podéis. Acordaos, unidad de superficie de 2 en 2. Vale, entonces, me interesa eso. Eso es la derivada, ¿no? Entonces teníamos que hacer menos la derivada con respecto al tiempo de lo que tengo aquí, que sería 500, estoy multiplicando 10 por 50, por 10 a la menos 4 por el coseno de 100 pi t. ¿Eso lo sabéis derivar? Sí, ¿verdad? Sería
0,1, 2, 3, 4, 0,05, eso es una constante. O sea, 5 por 10 elevado a menos 2. El menos, lo tenemos delante, y ahora es la derivada del coseno, que es la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro es 100 pi, y la derivada del coseno es menos el seno. Entonces, ese menos, con este menos se va, y me queda el seno de 100 pi t. No sé si lo estoy haciendo muy rápido, o ya os manejáis con esto de sobra. Yo creo que sí, ¿no? Con las derivadas. Entonces, esto agrupándolo, aquí me queda... fijaos, que lo han puesto ya muy preparado, porque 10 elevado a menos 2 con 100 se va, entonces me queda 5 pi, a ver, lo voy a escribir aquí, continúo aquí, sería 5 por pi por el seno de 100 pi t. Si os dais voltios, si os dais cuenta, ¿esto qué es? ¿Qué número es? Esto en realidad es un voltaje que varía con el tiempo. Esto no me lo piden, pero me podrían pedir, representa E en voltios frente a T en segundos. Entonces, ¿aquí qué tendría que hacer? Tendría que ver el periodo y entonces vería que esto es algo así. Que va cambiando con el tiempo. En fondo, esto es una especie de generador. Una cosa, Antonio, Muy simple, dime. ¿puedes repetir cómo has sacado alfa? Que justo en esa parte se me ha cortado y Sí. a lo que pregunto ya lo habías borrado. Lo repito aquí porque es la parte donde la gente se suele equivocar o enganchar en esta parte. Alfa, que es el ángulo que recorre, tenemos que recordar el movimiento circular. Entonces, para que os acordáis, lo que aquí es ángulo, en el movimiento lineal es espacio, ¿no? El espacio recorrido, ¿qué sería? Espacio inicial más velocidad por tiempo. ¿El ángulo recorrido qué es? El ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo. Esto hemos dicho que vale 0, porque en principio no me están diciendo que la espira empiece en una posición determinada. Supongo que empieza plana. Y a continuación, calculo omega. ¿Qué es omega? La velocidad angular. ¿Con qué está relacionada? Con la frecuencia en el giro. Y lo que tengo que hacer es que omega es 2pi partido por el periodo. O lo que es lo mismo, 2pi por la frecuencia. Frecuencia es 50, 50 por 2, 100 pi. Radianes partido por segundo. ¿Sí? Paula, ¿lo has seguido? Es la parte clave. Vale, entonces con esto, ¿qué tendríamos? Tendríamos cómo varía la frecuencia electromotriz inducida en función del tiempo, con una función sinusoidal. ¿Y ahora qué más me pide? El caso B. Me dice, ahora olvídate, ahora ya no gira. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el campo. Con lo cual, borramos esto. Borramos esto. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es poner que el campo va a pasar en el instante inicial. Uy, qué mal se ve este rotulador. Tengo que cambiar las cosas. En el instante inicial, el campo va a valer 10 teslas. En el instante t igual a 0 segundos. Y en el instante final, b va a valer 0. Y habrán transcurrido, según me pone aquí, 0,05 segundos. Entonces, ¿qué es el detalle clave aquí? La clave es que no me están diciendo cómo cambia el campo. Me están diciendo que al principio vale una cosa y al final vale otra. Con lo cual, esto me lleva a tener que utilizar la expresión incremental menos el incremento de phi partido por el incremento de t. ¿Por qué? Porque solamente conozco lo que vale al principio y al final. Con lo cual, lo único que puedo hacer es calcular la fuerza electromotriz como la variación de flujo, como el cambio de flujo. ¿Cómo calculamos? ¿Esto lo veis hasta aquí?
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el flujo. Entonces sería menos flujo final menos flujo inicial. Aquí es 0,05 segundos. ¿Vale? ¿Cuánto vale el flujo al final? ¿Y cuánto vale al principio? El flujo, ya sabéis que es B por S, ¿no? Pero claro, al final el campo vale 0. Luego el flujo final tiene que ser 0 Webers. Cada vez es peor este calculador, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Hasta aquí? Sí. El flujo inicial es la situación que está dibujada aquí, en la que sería 10 teslas, eran los 50 centímetros cuadrados, ¿no? 50 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados por el coseno de 0, que vale 1. Luego esto es 500 por 10 elevado a menos 4, o lo que es lo mismo, 1, 2, 3, 5 por 10 elevado a menos 2 Webers. Por lo tanto, ¿cuánto vale? Por no borrar, lo quito de aquí. Sería final 0 menos inicial 5 por 10 elevado a menos 2. Entonces me va a quedar ese menos con ese menos más, el 0,5 con el 0,5, y esto en definitiva lo que queda al final es un voltio, ¿no? Creo que sí, un voltio. Si hacéis la cuenta os queda un voltio. Es lo que varía, lo que, como dice aquí, la fuerza electromotriz inducida en la espiral al hacer este cambio de flujo. Y con esto ya estaría. Uy, cada vez estamos menos gente. ¿Ya lo tenéis? Sí.